Muchas bendiciones. Bienvenidos una vez más a Tiempo Profético. Quiero desear desde este espacio y desde este ministerio un feliz año nuevo para todo el pueblo de Venezuela, para todo el continente latinoamericano y para el mundo en general. Amén. Bendecimos a este país. Dios bendiga a Venezuela. A pesar de las circunstancias en las que eventualmente podamos estar atravesando en medio de cualquier cosa que pueda estar aconteciendo a nivel global, a nivel del país o inclusive a nivel de tu vida personal en todas las áreas que puedas estar esperando un milagro o algo de Dios, pedimos que su gracia y su favor sea sobre nosotros. Bendigo tu vida, la de tu familia, y esperamos en este 2026, deseamos y oramos y pedimos que la gracia y el favor de Dios pueda estar sobre nuestra vida en este año, que no es un año más. Quiero dejarlo bien en claro en este minutos que voy a compartir esta exhortación de parte de Dios, porque este sería el título, esta exhortación de parte de Dios a este país y a otro país que recientemente realizó una incursión en nuestra nación y ellos se sienten muy alegres, muy capaces, muy grandotes, ¿no? Pero yo como hombre de Dios vengo y como atalaya a exhortar, a predicar y a profetizar como lo he estado haciendo durante todos estos años y como lo hice el año pasado, donde le hablé claramente a este gobierno que está actualmente de turno, que Dios estaba buscando la manera de acercarse a ellos, pero ellos le habían rechazado. No soy el único, pero soy uno de los pocos, amén, que está predicando la palabra y el consejo de Dios tal cual como Dios lo está diciendo. Entonces, muchas bendiciones para ti, bendiciones para este país nuevamente. Y bueno, vamos a poner nuestra vida y vamos a ponernos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios para que Él nos hable en estos minutos. Y bueno, luego la palabra de Dios que tengo que dar, que el Señor me instó a continuar la segunda parte del mensaje, lo que necesitas para prosperar, parte 2. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, aquel que murió por esta humanidad, aquel que murió por este país y aquel que murió por cada uno de estos hijos tuyos, los venezolanos y cualquiera de las culturas en el mundo, Padre. Declaramos tu gracia, declaramos tu favor, tu bondad y tu misericordia sobre este país, sobre esta nación. A pesar de vientos, a pesar de tempestades y aún a pesar de amenazas, Dios del cielo, no prevalecerá la palabra de un hombre ni de nadie en una silla de gobierno. Prevalecerá tu palabra, porque podrán pasar muchas cosas. Hoy estarán unos de turno gobernando, mañana no estarán. Pero tu palabra siempre permanecerá, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, porque tú eres el único digno y merecedor de ella. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero traer bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, con la autoridad del Padre, y con Jesús dándole el sello correcto a esto, una exhortación a este país en el inicio de este año y este mes que ya, aunque está transcurriendo, es el primer mes de este año, a este país y específicamente a los Estados Unidos de Norteamérica y a su presidente, al que muchos aplauden y dan porras por allí, pero que no es más que un títere de Dios. Aleluya. Y puede que a lo mejor mis palabras vayan a sonar incómodas para algunos y me someta al escarnio público eventualmente con lo que voy a decir. Pero yo no obedezco al hombre, yo obedezco a Dios. Aleluya. Porque Dios fue el que me llamó. Y Él es el que me ha guardado y me seguirá guardando. Pero yo quiero que vayamos a el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel nos va
hacer entrar un poco más en contexto de lo que queremos decir el día de hoy y ponerlo bajo la estela de la palabra, que es importante para que no se vea que son palabras meramente de un hombre que tiene algo hacia con alguien o hacia con las personas. No. Amén. Actuamos como hombres de Dios para serle fiel a Él como lo fueron los profetas del antiguo tiempo, predicando la palabra de Dios hasta las últimas consecuencias. Y quiero leer estos pequeños o estos primeros versículos aquí para que usted más o menos pueda entender un poco, amén, lo que queremos decir el día de hoy. Con mucho respeto a este país, con mucho respeto a esta nación, con mucho respeto a cada familia, a cada venezolano, con mucho respeto al territorio y al país de Norteamérica y a sus habitantes, y con mucho respeto a los gobiernos que están dirigiendo ambas naciones, como lo es el gobierno que está ahorita de turno actualmente, quien está en la presidencia encargada, y el presidente que actualmente está colocado por la misericordia y porque Dios lo permitió, así como es el de Norteamérica, y aquellos que gobiernan en diferentes esferas o lugares o posiciones de ambos países o del mundo entero. Si tú ves que esta palabra calza a tu medida, pues agárrala y haz algo con ella. Eventualmente va a ser de bendición para ti, puede hacer que Dios muestre su gracia y su favor y su misericordia, porque no conozco un hombre o una mujer que se humilla al Señor y Dios no lo exalta. Amén. Pero tenemos que entender y comprender que a veces a lo que usted le aplaude y usted le dice sí, usted se alegra, Dios no está en acuerdo. Dice Ezequiel 33. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Un atalaya es un vigilante. Amén. En el tiempo antiguo las tribus estaban acostumbradas a estar asediadas por enemigos. Entonces vamos a dar el contexto específico claro como se conoce. Históricamente se levantaba sobre un terreno, sobre un lugar, una torre alta, y sobre esa torre alta había un vigilante. El vigilante se le llamaba atalaya. Esta persona era el encargado de poder visualizar, visionar, estar atento, estar pendiente de que cuando los enemigos vinieran, tocara trompeta o hiciera el anuncio para que pudieran estar listos para la batalla. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sobre quién sería? Sobre la atalaya, porque era el que había estado vigilante y debía estar atento para que estas cosas no sucedieran, o al menos el pueblo, la tribu, pudiera estar atenta a que iban a atacarlos y pudieran defenderse. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, escúchame, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, y este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y voy a leer el 7, que dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que guarde el impío su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Escúchame. Presidencia de América, presidencia de Venezuela, pueblo de Venezuela. Ahora estamos entrando en un contexto espiritual de la palabra de Dios, que está siendo predicada y leída a ti en este momento. Y es que Dios levanta hombres y mujeres para que sean atalayas en este tiempo.
en este tiempo profético, en estos últimos tiempos, como una antesala al tiempo final, como lo he estado anunciando. Dios levanta hombres para que sean un instrumento de Dios en la tierra, para predicar el consejo de Dios tal cual, como Dios lo indica. Y si tú avisares al impío de su camino, le está hablando a la atalaya, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Oh, esto es para los que andan diciendo que no hay profetas, que no hay apóstoles, que eso fue hasta Juan y que el otro fue hasta Pablo. Sácame esto de la Biblia. Entonces, aleluya. Cuando Dios le está hablando a un hombre para que esté en una asignación específica del cielo, buscando su rostro para que dentro de una asignación cumpla el propósito de Dios que Dios le entregó. Y estamos hablando de un hombre que está percibido espiritualmente acerca de lo que puede o va a venir o puede acontecer a un país, a un pueblo, a una nación, a alguna familia, a alguna persona. Y lo correcto es que cuando el atalaya sabe lo que viene porque tiene una comunión con Dios, va y lo dice tal cual como Dios se lo dijo que lo dijera. Aleluya. Para aquellos que andan por ahí todavía diciendo que Dios no levanta gente o que Dios ya no tiene gente porque Dios se olvidó de eso, que eso fue yo no sé hasta cuándo. Léete Ezequiel, hermano. Aleluya. Para que no hables con ignorancia y no perezcas antes de tiempo. Ahora quiero leerte el versículo 10, disculpa. Versículo 10, quiero leértelo. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Si alguien se identifica con esto, debería ser este país, debería ser esta nación, y debería ser Estados Unidos de Norteamérica. Diles, y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles. ¿Quién dijo diles? Dios le dijo, Jehová le dijo al atalaya, al hombre de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Escucha, escucha, aleluya. ¿Qué está diciendo este hombre aquí? Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Cómo es que un Dios tan poderoso, tan fuerte, tan omnisciente, tan omnipotente, tan omnipresente, no quiere la muerte del impío y tú sí quieres la muerte de tu prójimo? Y te alegras cuando otro es llevado preso o cuando otro es asediado por sus propios pecados. Yo dije que venía a dar una exhortación. ¿Cómo es que un Dios tan misericordioso como lo es Él, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, tiene más misericordia, Él siendo tan poderoso y tú siendo tan ignorante, eres un hombre que odia hasta la muerte? Y no puedes perdonar. Oh, no me gusta cuando usted predica así porque yo lo odio. No te preocupes, yo te amo en el amor del Señor. Y espero que todo imperio de tinieblas que pueda estar allí en tu vida sea roto por el poderoso nombre de Jesús. Pero como dije, le hablo a este país. Le hablo al gobierno que está de turno. Le hablo a Norteamérica y le hablo al gobierno que está de turno. A ti, Trump, te hablo. Que te crees una gran cosa. Y andas diciendo y nombrando el nombre de Dios en vano, diciendo que tú crees que Dios está contento con lo que tú estás haciendo. No, no seas ignorante ni bruto. Dios no está contento con mucho de lo que tú estás haciendo y te lo está diciendo un profeta de verdad, no un profeta payaso de comiquita.
Y tú piensas que lo estás haciendo bien. El problema con el ser humano es que no sabe entender el modus operandi de Dios. Porque cuando tú accionas en tu caminar bajo el libre albedrío que Él te dejó y Él no está de acuerdo contigo, aunque tú hagas algo que va en contra de Él, Él va a utilizar su gracia, su favor y su poder para que todo acontezca para Él, para su propósito y para lo que Él quiere en una nación, en una familia o en un país. Y tú creyendo que te la estás comiendo y resulta que todo va a converger, todo se va a alinear para su propósito, que es más grande que tú mismo. Y la gente dándose porras y alegrándose por la desgracia o por la muerte de otras personas. Reprendo ese espíritu diabólico y satánico sobre tu vida y pido que seas libre en el nombre de Jesús. Si este pueblo fuera entendido, no se hubiera alegrado por nada de lo que ocurrió a principios de este año en este país. Y lo digo y lo sostengo hoy y mañana. Y me hago responsable de mis palabras. Si amaras a Dios con todo tu corazón, no pidieras desastre para tu nación. Todo lo contrario, te humillarías delante de Dios para que Él haga justicia de acuerdo a su propósito y su voluntad. Porque no se supone, dice la palabra, que Dios quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta de su mal camino. Entonces, si ese es el deseo de Dios, ¿por qué tú deseas lo malo? Sácame eso de la Biblia y yo me callo hoy. Y está hablando del impío, no está hablando del que dice servir a Dios o el que le conoce, está hablando del impío. Y dice, volveos de nuestros malos caminos. Gobierno de América, de Norteamérica, gobierno de Latinoamérica, gobierno de este país, Venezuela, tierra de gracia, el Edén de Latinoamérica, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y lo hace en un tono de pregunta. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo. Le está hablando a la atalaya, le está hablando al hombre de Dios, le está hablando a este siervo. Dile a los hijos de tu pueblo. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impunidad. El día que se volviere de su impiedad. Disculpe. ¿Está escuchando? Es decir, que Dios puede perdonar al más terrible. Si Dios perdona, ¿qué haces tú odiando? Si Dios perdona, ¿qué haces tú por las redes dañando y desprestigiando gente? Tú no eres hijo de Dios si tú haces eso. Tú eres hijo del diablo. Porque el que vino a matar, robar y a destruir no fue Jesús, fue Satanás. Y si hay una persona que dice ser cristiana y anda por las redes desprestigiando a gente del gobierno y anda por las redes desprestigiando a otras personas sin tener la autoridad del cielo correctamente para hablar, usted está mal. Arrepiéntase. Porque dice, y tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo la justicia del justo. No lo librará el día que se rebelare. El día que un justo se rebela, no será librado. Porque se supone que debió vivir bajo los principios establecidos en la palabra y quedarse allí hasta que su Dios lo viniera a buscar o él se fuera con su Jesús. Escucha, iglesia en Venezuela. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Eso para la gente que dice por ahí que ellos pueden andar pecando como se les da la gana y Dios no va a hacer nada al respecto. Quiero decirte esto. Léete Ezequiel 33, aleluya, para que salga de ese imperio de tinieblas que está dentro de ti y seas libre al principio de este año, para que al final del año puedas dar testimonio de que Él te liberó de esa esclavitud y de ese imperio fanático que tienes en tu mente y en tu corazón. Aleluya. Siento el poder de Dios en este lugar. Y tú, hijo de hombre,
a los hijos de tu pueblo. Yo estoy llamado por Dios a predicar a Jesús hasta las últimas consecuencias. Y estoy llamado por Dios a predicarle a este país. Porque Dios no permitió que yo me fuera. Permitió que yo me quedara aquí para predicar el consejo de Dios como Él me lo dice que lo predique. Y amo profundamente a este país. Aleluya. Y he servido a esta nación con todo. Y seguiremos sirviéndola y seguiremos amándola. Pero debemos volver nuestro corazón a Jesús. Debemos volver nuestro corazón y humillarlo al Señor. Porque estar bajo el imperio de tinieblas, de odio, de maldad, no te va a llevar a una vida abundante, feliz, próspera y bendecida como Él lo quiere para este 2026 para muchos. Aleluya. Dile a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad. Escúchalo, todas sus justicias no serán recordadas. Esto es para los anatemas con los que yo brego, lucho y voy en contra de ellos. Y ellos no me aman, no me quieren. No me invitan a su iglesia porque saben que yo no voy a predicar nada. Aleluya, para recoger las ofrendas. Ni para revelar el pecado que tienes escondido. Pero te lo voy a leer porque suena más bonito cuando Él lo dice que cuando yo hablo. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Para los que andan por allí diciendo, yo soy hombre de Dios, yo soy ungido de Dios, y ando haciendo lo que me da la gana, y yo ando cobrando por el don de Dios por ahí, y ando cobrando por la profecía, como yo vi mucha gente que vino el año pasado y fueron a la casa de gobierno a orar y a profetizar lo que Dios no le mandó a usted que profetizara. ¿Dónde está lo que usted dijo? ¿Qué se cumplió de lo que usted habló? ¿Dónde está por usted quién oró? Si vamos a servir a Dios, sirvamos a Dios bien. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Si vamos a dar la palabra de Dios, así cueste la vida, déla como debe darla. Porque no es posible que banderas políticas estén dispuestos a dar la vida por ideologías que van en contra de los principios de Dios, y el creyente no esté dispuesto a dar la vida por aquel que lo compró a precio de sangre. Predique el consejo de Dios como Dios se lo diga. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Quién va a morir? El que decía que era justo. Y así fue el año pasado, 2025, di una palabra, en enero se cumplió, y si usted quiere buscarla, búsquela, y así se desarrolló el año. Y muchos no quisieron escuchar. Esperemos que este pueblo y este país sea más inteligente este año y escuche la palabra de los hombres de Dios, los hombres de Dios real. No soy el único, porque todo es por gracia y misericordia. Si él se convirtiere, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Vine a dar una exhortación para los que dicen que Dios no puede perdonar a gobernantes que han dañado un país. Entonces bórrame de la palabra, esto que está aquí, sácamelo. Y yo me retracto y no profetizo más nunca y me voy del país. No seas ignorante. El dueño del mundo es Dios. Y el que murió por este país, el que murió por esta nación y el que murió por el mundo entero se llama Jesús. Por lo tanto, si Él quiere y le da la gana
de perdonar a alguien que se humille, así tú lo creas muy malvado, Dios lo puede perdonar y levantar para su gloria y para su honra. Así que para que los que le sigue quedando odio en contra de una fracción política específica, sea de un bando o de un color en este país, salga de ese imperio de tiniebla y deje de estar mirando política. Porque si usted este año comienza como el año pasado, creyendo en promesa de un sinvergüenza por allá en Estados Unidos y creyendo promesa de una gente aquí en este país, usted va a ser decepcionado. Pero si usted pone su mirada y su confianza en Jesús, Dios lo va a exaltar y lo va a levantar este año. Porque pasará el gobierno, pasará la asamblea, pasará el presidente, pasará la presidenta, pasará quien tenga que pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. ¡Aleluya! Entonces, si el impío restituye y devuelve lo que es robado y camina en mis estatutos y no hace iniquidad, ciertamente no morirá, dice, sino que vivirá. Damos gracias a Dios por su palabra, aleluya. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. ¿Tú estás escuchando, hermano? Para aquellos que quieren seguir señalando con el dedo. Que tú. Sal de ese imperio de tinieblas. Te lo digo en el nombre de Jesús. Deja atrás lo que quedó atrás y prosigue a la meta. Prosigue al blanco y prosigue al llamado de la asignación que Dios tiene preparado para ti en este 2026. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Yo juzgaré, pueblo de Venezuela, a cada uno conforme a sus caminos. Dice Dios en este día. Y lo digo sin temor a equivocarme, aleluya. Tan certero como que me llamo David Segarra, siervo del Altísimo. Le digo a este gobierno y a la presidenta de este país, en este momento, Delcy Rodríguez, con todo respeto, señora Delcy, le dedico este versículo, le dedico este capítulo 33 de Ezequiel y a todo el gabinete de gobierno. Si nos volvemos a Dios, si hacemos conforme a lo que Él dice, y si nos volvemos de nuestro pecado, de nuestra impiedad, nos volvemos de todo lo malo que hemos hecho. Yo no estoy prometiendo porque yo no tengo el poder para prometer, pero yo tengo la autoridad de Dios para decirte hoy que Dios hará grandes cosas, no solamente en este país, sino en la vida de cada uno de ustedes, porque no hay hombre, no hay mujer que cuando se somete y vive de rodillas ante Dios, Dios no lo pueda colocar, aleluya, ante el mundo de pie. Porque no es un tema de hombre o de mujer, no es un tema de edad, no es un tema de títulos, es un tema de que damos testimonio y que todas las cosas obran para el propósito y para la voluntad de lo que Dios tiene establecido para el mundo y para este país llamado Venezuela, tierra de gracia, Edén de Latinoamérica. Y el doble de todo lo que yo he dicho hoy se lo dedico a la presidencia de Donald Trump y a ese país. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu gracia, Señor? Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza. Gracias, Padre. Y quiero leerte otro versículo.
Y le dedico todo este capítulo de Ezequiel 33 para que usted lo busque con calma en su casa y lo lea y vea lo que estamos hablando. Pero le estoy hablando proféticamente por la palabra de Dios a este país en el inicio de este año. Y al pueblo de Norteamérica, específicamente a la presidencia de Donald Trump, con todo el respeto que ustedes se merecen. Usted no tiene el control de nada. Usted cree que usted tiene el control. El control lo tiene Dios. Usted solamente está sirviendo a los intereses del cielo. Y aunque usted ha ido en contra de lo que realmente Dios ha querido que usted haga, Dios luego se va a mofar de usted. Porque la palabra del Señor dice que me burlaré de ellos. Hablando de los enemigos del Señor. Y Dios muchas veces va a utilizar a gente en su terquedad para Él cumplir su propósito. Porque hay algo que Dios no va a permitir. Y es que el propósito de Él sea afectado por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Así que Venezuela descansa no en la voz ni en las alas de nadie. Descansa en la voz de Dios y en las alas del Eterno. Ten confianza y ten paz en tu Dios, que Él es quien tiene la última palabra de este país y para este país. Lo que Dios tiene para este país es grande, por lo tanto Él solamente va a permitir hasta donde Él sabe que deben llegar las cosas. Pero tú y yo debemos ponernos en acuerdo para escuchar la palabra de Dios y para humillarnos delante de Él. La última palabra para esta nación no la tiene Donald Trump, no la tiene el gobierno de este país, la tiene Dios. Lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Y aunque muchas de las cosas que ellos han hecho no está mal, no está bien y está mal, y sigan haciendo cosas incorrectas, Dios hará justicia a esta nación y Dios hará justicia con los justos y Dios hará justicia de todo lo incorrecto que Él no esté de acuerdo. Pero usted y yo debemos concentrarnos en algo, disponer nuestro corazón al Señor para que Él nos cambie y nos transforme. Porque el orgullo y la soberbia de los norteamericanos no es el camino de Dios. Discúlpeme. Con todo respeto, el orgullo y la soberbia con la que ellos se proyectan ante el mundo, el orgullo y la soberbia con la que ellos se proyectan como que si ellos son la gran cosa. Tú eres igual, un ser humano como yo. Estás vivo hoy, mañana puedes estar muerto. Así que no te jactes, porque el único que tiene control sobre la vida y la muerte de la gente es Dios. Y ya le leí que no es voluntad de Dios y que Dios no le gusta que el impío perezca. Así que todos los norteamericanos a la presidencia de los MAGA, diabólicos esos, que están gobernando allá en Washington, arrepiéntanse en el nombre del Señor. Porque si algo sé por el Espíritu de Dios es que ustedes no son cristianos. Si algo sé por el Espíritu de Dios es que el Jesús que ustedes predican y el Dios que ustedes hablan no es el que está aquí en la palabra. Así que pueden engañar al mundo entero y a cualquier ignorante, pero a hombres de Dios verdaderos, videntes, profetas real del ejército del cielo, no podrán engañarlos. Y a verdaderos creyentes que oran y buscan a Dios, no podrán engañarlos. Ustedes están intentando apoderarse de cosas que no les pertenecen, pero sea Dios quien juzgue, no yo. Dios es el que va a juzgar. Y va a juzgar de acuerdo a como Él le parezca. Pero yo estoy aquí para darles una exhortación a ustedes también. Porque nadie puede jactarse de hablar en vano, porque es pecado y es abominación a Jehová el que habla en vano, el que pronuncia el nombre de Dios en vano. Así que Venezuela no tema, pero venezolanos ignorantes que están llamando todavía a rebelión y a hechos incorrectos en este país, detén tu boca porque el juicio de Dios va a llegar a tu vida. Deja que el que haga justicia sea Dios y tú quédate quieto y ordena tu casa para que vivas. Aleluya. Quiero compartirte otros versículos aquí para terminar este espacio, este segmento, que
que por la dirección de Dios vinimos a realizar. Aleluya. Gloria a Dios. Así que tenemos un llamado a buscar a Dios con todo el corazón y a dejar que Dios haga de acuerdo a su propósito y a su voluntad en esta nación. Y a este gobierno que está, con todo respeto, estaremos orando por ustedes para que Dios les dé sabiduría y puedan guiar este país realmente en lo correcto. Así hayan hecho muchas cosas incorrectas, pero Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Así la gente no lo sea. Debemos aferrarnos a Dios. Si es por el hombre, nos señalaría todo el tiempo. Aleluya. Pero tienen una oportunidad para hacer lo correcto mientras Dios determina qué es lo siguiente a continuar. Tienen una oportunidad para hacer lo correcto en este país, en esta nación y para este pueblo de Venezuela. Para que después no venga yo en noviembre o en diciembre a decirle, yo se los di. Así que tienen una carga a ustedes y es empezar a escuchar verdaderos hombres de Dios. No estén invitando babalaos, ni brujos, ni pastores que se venden por 3 monedas. Inviten hombres de Dios, del reino. Verdaderos. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios le está haciendo un llamado a este país en este año. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Dice la palabra del Señor aquí en primera de Pedro, capítulo 2. Dice, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Vamos a adaptarlo. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al presidente, honrar a la presidenta. No me entiende. Bueno, se lo voy a leer. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, ya sea al presidente, como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios está llamando a que honres, Dios está llamando a que ames, Dios está llamando a que le temas a Él, y Dios está llamando a que honres a las autoridades. Aleluya. Así que si sigues tirando balazos con esa boca, ciérrala, muérdetela y ponte y sométete, para que después de someter esa lengua y someter esa carne, Dios puede hacer una obra inigualable en tu vida, porque aprendiste a ser un hombre que camina bajo los principios de la palabra. Y para terminar, quiero ir a Efesios. Aleluya, gloria a Dios. Alabamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y lo voy a leer desde el versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira,
toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros. ¿Qué dice? Que seas malo, que no te interese el dolor de tu prójimo, que te rías de lo que le pasa a otro, que te rías de que otro está por allá pasando problemas y circunstancias, sea quien sea. Eso es lo que dice la palabra. Dímelo. Aleluya. Antes sé benigno, sé bueno, sean buenos unos con otros, misericordioso, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Y leemos la palabra porque por allí hay muchos eruditos, por allí hay muchos teólogos diciendo: eso no es así, hermano, lo que usted dice. Estamos leyendo la palabra. Aleluya. Amén. Porque si usted se encuentra por ahí con un profeta, con un pastor que odia este gobierno, o que odia a la oposición, o que odia a cualquier persona, entonces usted le dice: hermano, usted no es cristiano, la luz de Jesús no amaneció en usted, reprendo en el nombre del Señor. Yo, seguro le salen los demonios de una vez. Amén. Dios no está llamando a esta nación a tener odio en este año, sino a librarse de él. Dios está llamando a este gobierno a no tener odio y a seguir políticas erradas e incorrectas que han perpetuado a lo largo de muchos años, sino a empezar a humillarse delante de Dios, porque está escrito y es un hecho verídico que habían muchos gobiernos que estaban en contra de los principios establecidos de Dios y que eran incorrectos a la hora de hacer muchas cosas, pero aún sobre ellos el Señor vino para tener piedad y misericordia y que ellos se volvieran a Él. La historia está en que la gran mayoría no escuchó al Señor. Yo espero que usted, pueblo de Venezuela, gobierno que actualmente está en este país y gobierno de Norteamérica, pueda escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque profeticé sobre Norteamérica que ellos van hacia un declive. Aunque usted lo vea fuerte y vea como el señor Trump dice y habla que no es más que un mentiroso con una patología muy grande, aunque usted vea eso, ellos van hacia un declive. Y ellos van hacia un declive porque los principios sobre los cuales Norteamérica fue fundado fueron los principios de la palabra, y ellos se han desviado de la voluntad de Dios, aún teniendo profetas que están predicando el consejo de Dios y que vienen advirtiendo cosas durante largos años. Pero nadie escape de la verdadera realidad, porque ahora ellos vienen por las riquezas de otra nación y ahora están haciendo o creando conflictos a nivel mundial que, aunque algunos aplaudan, los que son verdaderamente entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar, van a comprender y entender que no es así como deben ser las cosas, ni como Dios quiere que sean, pero sin embargo, la palabra de Dios se cumplirá, se hará completamente, y Dios utilizará a estos hombres o mujeres que, aunque no se vuelvan a Él por completo, Él hará que las cosas funcionen para su propósito. Así que ahora voy a orar en el nombre de Jesús. Y pido que, Dios le dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, y Dios rasgue el velo de tu corazón y quite toda estorbo que te impida poder escuchar esto en el espíritu, porque no vinimos acá en un espíritu de resurrección, de odio o de amargura, o de que vamos en contra de los gobiernos que están colocados o de las personas. No tenemos nada en contra de nadie. Queremos que todos puedan conocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, como así es, pero que podamos vivir y que podamos caminar y seamos conducidos por el Espíritu Santo de Dios bajo los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he dado tu palabra. Una vez más, como me lo has pedido, pido que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y pido en el nombre poderoso de Jesús que lo que tú has decretado, Dios del cielo, el día de hoy, tenga el cumplimiento según el tiempo que tú lo designes, y que los que me verán en el tiempo señalado puedan entender y comprender que tú eres un Dios
bueno, que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios que ama y que quiere el bienestar para sus hijos, pues tú muriste por ellos, aleluya, hace miles de años, Padre. Pido que tu gracia, tu favor, tu sabiduría pueda venir, Dios del cielo, sobre los gobiernos del mundo, pero específicamente sobre el gobierno de Norteamérica y sobre el gobierno de Venezuela, para que puedan hacer lo correcto, Dios del cielo, que tú quieres que ellos hagan, no lo que ellos quieren hacer. Para que ellos puedan escuchar las voces proféticas, así como los reyes en los tiempos antiguos escuchaban a los profetas de Dios, y cuando escuchaban a los profetas de Dios eran prosperada la nación, y tú venías sobre ellos y los guardabas de sus enemigos. Los presidentes actuales en todas las partes del mundo y en este país y en Norteamérica puedan escuchar verdaderos profetas, no payasos, no hombres que se venden por unas monedas. Dios del cielo, puedan escuchar verdaderos hombres de Dios, verdaderos profetas que tienen la palabra y el consejo de Dios, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que bendigas a este país, bendice a Venezuela, bendice a Norteamérica, Padre, pero cumple tu palabra en este país de acuerdo a lo que tú esperas, y no permitas que pase más de lo que deba pasar, porque tu palabra es la última para esta nación y es la que deberá prevalecer. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Amén y amén. Muchas bendiciones para ti. Esto ha sido Tiempo Profético.